Hoy les traigo un tutorial donde vamos a dibujar el frente de un coaster con todos los detalles, luces y hasta un toque de personalización. Agarra lápiz, pluma y papel que ya comenzamos. Vamos a empezar con unas líneas. Primero, dibujamos las de los lados y otra por aquí abajo, casi formando un cuadrado. Las líneas de los lados las hice de 13,5 centímetros y la de arriba hasta abajo tiene 15 centímetros. Te doy estas medidas por si quieres hacerlas igual, pero te las pongo también en pantalla para que las tengas claras. Recuerda que los retrovisores y el snorkel van fuera de la figura central. Ya cuando tengamos el boceto, vamos corrigiendo poco a poco. Usa la regla para que todo quede más preciso. Para el parabrisas, deja una pequeña curva en la parte de arriba. Lo mismo para las esquinas. Y en el centro, usa la regla para que quede bien recto. En la defensa, también hay que dejar unas curvas en las esquinas, y lo demás lo conectamos con una línea recta. Acuérdate de usar la regla. Aquí, donde están las luces, hay que inclinar un poquito la parte de abajo, y lo demás va recto.
Para el Psyker, trata de que las distancias entre la línea de arriba y abajo sean iguales. Después, puedes darle el diseño que más te guste. Yo, por ejemplo, le voy a poner un orificio para meter una barra LED. ¿Se va a ver bien? En cuanto a los faros, yo le voy a poner 2, pero si prefieres dejarlos sin faros y que se vea la parrilla, puedes saltarte este paso. Como quieras, todo depende de cómo te guste más. Aquí van los orificios de ventilación, que les dan más estilo al dibujo. Y aquí es donde arreglé un poco el Psyker, le puse 4 luces reflectoras, además de los parabrisas y le metí un diseño extra para darle un toque más personalizado. Bueno, ahora pasamos el dibujo a tinta. Lo haré en cámara rápida porque es solo repasar todo lo que ya corregimos. No lo hagas hasta estar 100% seguro de que todo está bien, porque si no, después te arrepientes, y eso no está bien. Ahora vamos con unas decoraciones. Primero las barras LED. Voy a poner una abajo y otra arriba, ambas de 10 celdas. Luego, voy a poner 2 inclinadas de 6 celdas cada una. Y 2 más verticales a los lados de 4 celdas. Más luces, más estilo. Para la parrilla, vamos a hacer un marco y dentro de este vamos a meter 5 líneas verticales y 4 líneas horizontales más gruesas. Todo esto le da ese toque robusto que tiene que tener un coche como este. Recuerda que aquí va otra barra LED de 8 celdas. Si miras bien, en el centro hay una pequeña división. Es tan chiquita que casi ni se nota, pero la idea es que tenga más realismo. Añado unas antenas por aquí. Remarco un poco la parrilla. Y borrar.
Ahora, lo más divertido. A pintar. Yo elegí naranja, pero tú pon el color que más te guste. Es tu dibujo, tú decides. Para las partes oscuras, como el snorkel y los retrovisores, pinta suavito para que las sombras queden bien marcadas y se vea más real. Voy a pasar una línea delgada para simular una luz extra. Esto lo hago en todas las partes para darle más profundidad y que se vea como más profesional. Y, claro, unas calcomanías. Pondré unas de 5 estrellas y una de seguridad. En la placa, le voy a poner el nombre del canal, Abelito Deck. Tú pon el nombre que quieras. Y le agregas un toque de sombra, y listo. Y ya está, terminaste el dibujo frontal del coaster. Si te gustó, déjame un like y compártelo con tus amigos. Si te quedó alguna duda, déjala en los comentarios y estaré respondiendo. Nos vemos en el siguiente video.